Fórmatelo. Ya, entonces comencemos, muchachos. ¿Cómo están ahora sí? Formalmente, buenos días con todos. Vamos a empezar nuestro último tema de avance, ya nuestro último tema de avance para culminar el ciclo. Recuerda que este tema no está en el libro. Yo te había dicho ya hace unas semanas que lo estaba reestructurando para poder avanzar todos los temas que corresponden por lo menos hasta el año 2016. Y más aún, ya porque en este último examen de admisión en San Marcos ha venido una pregunta sobre el presidente Alejandro Toledo. Así que ya tenemos que obligatoriamente llegar hasta su tema ya de avance. Entonces, comencemos. La clase anterior habíamos estado hablando del primer gobierno de Alberto Fujimori. Aunque me había faltado una pequeña parte, que era la guerra contra el Ecuador, de todas maneras vamos a hacer un remember ya de este periodo. Lo primero que hay que recordar, ya lo primero que hay que recordar es que Fujimori es un outsider. ¿Ya? En el año 90 nadie tenía entre las encuestas de los 5 meses previos a Fujimori como un candidato de fuerza, de los 17 candidatos que habían para la presidencia de la República. Que terminaba teniendo todas las posibilidades de ganar era Mario Vargas Llosa, pero la gente le temió al shock económico que él planteaba realizar, al modelo económico neoliberal que implicaría una serie de cambios, una reestructuración monetaria, la privatización de empresas y tal vez el despido de los trabajadores y el aumento de los precios de los productos ante la eliminación de los subsidios. Fujimori utiliza precisamente la idea de no aplicar el shock y además de eso, esto le granjeó votos por parte del APRA, quien quería que Mario Vargas Llosa no llegue al gobierno por toda la campaña que habían hecho contra Alan, y de los partidos de izquierda, ¿ya? Que consideraban que el shock era lo peor que podía suceder y que Fujimori con su propuesta de no shock podría ser una mejor alternativa. De esa manera, repito, Alberto Fujimori gana la elección de manera inesperada y lo primero que hizo fue hacer lo que dijo que no iba a hacer, el shock, ¿ya? Solamente a menos de 20 días de su gobierno se aplicó el llamado Fujishock, en donde se va a terminar trayendo dos consecuencias. La medida más importante es la eliminación de la política de subsidios. Si el Estado ya no iba a terminar poniendo parte de los costos de producción de los productos en el mercado, generando dos cosas. Uno, que el precio de los productos crezca, pero de una manera violentísima, ya violentísima. Los precios de los productos crecieron entre 300 y 800% de un día para otro, ¿ya? Supongamos, si ahorita se está planteando que el precio del pollo está caro en esa época, ¿ya? Es decir, si ahorita el kilo del pollo está bordeando los 10 soles, imagínate que suba 500%. Mañana ibas al mercado y el kilo del pollo estaba a 50 soles, ¿ya? Ponle que el precio del arroz, no sé qué tipo de arroz compran en su casa, pero en mi casa compramos, bueno, arroz costeño, pero ahora compramos arroz faraón, porque no es suculento, ¿ya? Y te subía, pues ahora 300%, de 3 soles 80 a 10 soles 40, ¿ya? O a 11 soles 40. Pues imagínate, ¿no? Las familias no tenían qué hacer, ¿ya? Porque los precios eran demasiado caros. Fideos, ya, fideos, azúcar, leche, querosene, todo carísimo, carísimo, carísimo. Pero si bien el golpe fue de mucho impacto inmediatamente, la segunda consecuencia terminó siendo que la inflación, ¿ya? Que había llegado a 7.200% en julio del año 90, bajó a menos de 200 en julio del año 91. Terminó sufriéndose una fuerte caída del proceso inflacionario. Lo segundo que hay que tomar en cuenta es que hay toda una política económica, ¿ya? De mayor autonomía con respecto a las instituciones del Estado, sobre todo que manejan la economía, el BCR y la SUNAT, ¿ya? La primera para la administración del dinero y la segunda para el cobro de los impuestos va a ser más independiente del gobierno, para evitar la manipulación de las medidas económicas y del dinero del Estado. También se va a terminar estableciendo la eliminación del INTI y la creación de una nueva moneda que termina siendo el nuevo sol, y además de eso la privatización de empresas, que era parte, repito, de todo el modelo económico neoliberal, donde el Estado intervenga lo menos posible en la economía y que ésta se termine no regulando por sí propia, pero que el Estado tenga la menor intervención posible, ¿ya? Ahora, recuerda tú que para que estas privatizaciones se hagan se necesita un cambio en la Constitución. Te dije la vez pasada, y esto sí lo podemos ver en la diapositiva de hoy, que Fujimori va a terminar siendo un gobierno de carácter populista y asistencialista. Desde que llega al gobierno, Fujimori, como lo había hecho Leguía y Odría, se acerca a los sectores populares, ¿ya? Del año 90 al 92, ¿no? Se acerca a los sectores populares. Fujimori aparecía con un carro
en tu asentamiento humano, ¿ya? Y la gente le preguntaba, un momentito, por favor. Ya, disculpa la interrupción. Entonces te decía, Fujimori va a terminar acercándose a los barrios populares de manera inesperada. Le decían, ¿qué cosa necesitan? Necesito luz, agua, pista, desagüe, ¿ya? Necesito poste de energía eléctrica para las calles, necesito posta médica, necesito colegio. A las 3 semanas ya lo tenías, ¿ya? Fujimori terminaba haciendo eso y una vez que inauguraba las obras, y la gente evidentemente estaba contenta, le decía a la prensa, todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por el pueblo, pero se podría hacer más si que el Congreso no obstruyera mis medidas de gobierno. Fujimori durante 2 años, repito, terminó haciendo asistencia a las necesidades de la población y generando toda una consigna, ya una consigna política que el Congreso terminaba limitando la posibilidad de desarrollo del país. ¿Ya? Después de que esto ya se consolidó entre la población, el 5 de abril del año 92, Fujimori termina estableciendo la disolución del Congreso y la creación del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, que en castellano significa ¿qué cosa? Fujimori dio un golpe de Estado. ¿Ya? Fujimori terminó eliminando las instituciones que terminaban oponiéndose a su poder. Fujimori va a terminar controlando el poder judicial, va a cerrar el Congreso, y ante la presión de la Organización de Estados Americanos, que si no se restituía la democracia iba a haber una invasión militar sobre el Perú, restablece el Congreso, pero con una misión, es el llamado Congreso Constituyente Democrático. Tarea, hacer una constitución nueva, la cual va a estar aplicada para el año 93 y aprobada mediante un voto popular o referéndum. Esto no es gratis. Acá viene el otro punto, el clientelismo. Eso te hablé cuando hablamos de Odría. El gobierno termina dando una serie de asistencias o beneficios a la población, pero a cambio le va a terminar pidiendo respaldo político, que voten por él cuando el gobierno lo termina requiriendo. Y la gente terminó aprobando con 52% la nueva constitución del año 1993. ¿Cómo Fujimori lograba eso? Bueno, a través, repito, de la manipulación de los recursos del Estado y de instituciones a su favor. Por ejemplo, se va a terminar restableciendo el Ministerio de la Presidencia. Institución que se encargó de qué? Institución que se termina encargando, ya que termina encargando, institución que era manejada por el propio presidente con un eh, presupuesto propio. Fujimori de manera directa tenía dinero presupuestado para él poder gastarlo como mejor le convenga. Puede ser que podía hacer un montón de muchas de estas obras, pero también se habla de que de esa plata, por ejemplo, se terminó pagando la educación de sus hijos en el extranjero, ¿ya? Haciendo una manipulación de los recursos del Estado. FONCODES, ¿qué es el FONCODES? Era el Fondo Común de Desarrollo. Eso significaba esa sigla. Y con ella se terminaban haciendo obras de construcción. Las pistas, los colegios y las postas médicas que te decía salían de esa plata. El PRONAA era el llamado Programa Nacional de Asistencia Alimentaria. Y el PRONAA terminó siendo dirigido por Absalón Vázquez y su tarea terminaba siendo comprar a los campesinos alimentos a precio y costo y terminar vendiéndolo a los comunes populares para que termine vendiéndose comida muy barata. Yo no sé si alguno de ustedes habrá comido en comedor popular, pero el comedor popular de estos años terminaba siendo espectacular, ya con un sol, yo he vivido de eso de un tiempo, con un sol tú terminabas teniendo tu menú, y tu menú terminaba siendo almuerzo, segundo, sopa, fruta y agua y refresco. ¿Ya? 5 cosas. Y con ese menú que te servían, que era gigantesco, podían comer 3 personas. ¿Y por qué se hacía tanto así? Bueno, es que toma en cuenta que los pronadas eran parte de los llamados comeros populares. Los comeros populares lo terminaban dirigiendo, por lo general, madres de familia de diferentes lugares que terminaban buscando cómo alimentar a sus hijos, ¿ya? Así que una forma de poder financiar eso era terminar vendiendo precisamente esos menús a muy bajo precio. Y era interesante el sistema de cómo terminar conteniendo la pobreza. No se está solucionando el problema de la pobreza en el país, pero por lo menos era contenerla. Y Fujimori con estas medidas asistencialistas ganaba, repito, tremendo respaldo poblacional.
Hay un hecho muy especial durante este periodo, que es la epidemia del cólera. Cuando Fujimori entra en el gobierno en julio del año 90, entre diciembre de ese año y febrero, marzo del año 91, se produce esta epidemia. Profesor, ¿qué es el cólera? El cólera no es que la gente esté colerizada, no. El cólera terminaba siendo producto de un virus que se llama el Virium cholerae, ¿ya? Pero, tienes que tomar en cuenta lo siguiente. ¿De dónde provenía esto? Una pregunta que le hice a un salón previo. Pregunta, ¿cuántos de ustedes toman solo agua hervida? ¿Ya? Repito, vuelvo a hacer la pregunta, ¿ya? ¿Cuántos de ustedes toman solamente agua hervida? O sea, hervida y la dejan enfriar y se la terminan tomando como agua de tiempo, ¿ya? ¿Quiénes toman eso? ¿Quiénes no toman agua de caña? Solamente toman agua hervida, ¿ya? A ver si me responden. Están acá 32 alumnos, ¿ya? A ver, responden. Acá hay una persona que está respondiendo. ¿Dónde están los demás? Ya, hay dos personas que me han respondido, ¿ya? Tres, dice. ¿Cómo es eso más o menos? Mitad agua hervida, mitad agua de caña, ¿ya? O a veces una, a veces la otra, ¿ya? Sí, ahora vamos a hacer la pregunta, ¿ya? O vamos a dar la respuesta. ¿Por qué les hacía la pregunta, profe? ¿Qué tiene que ver eso con la clase que estamos haciendo? Lo que pasa es que cuando vino el tema del cólera, la expresión de que tú estabas con eso es que sufrías una fuerte deshidratación. Y la deshidratación se terminaba observando porque terminabas entrando en diarreas permanentes. Y esas diarreas eran una deposición de color media blanquizca. ¿Sabes qué países terminaban teniendo epidemias de cólera? Los países del África que estaban con niveles de desnutrición pero altísimos. No sé si has visto tú, población africana, niños africanos desnutridos que terminan siendo bajitos, tienen una panza bien grandota, ¿ya? Cuando tienen el abdomen así inflamado no es porque estén bien alimentados, sino que están malnutridos, ya malnutridos. Y eso es lo que pasaba en el Perú. Los niveles de nutrición eran tan altos que el cólera había avanzado. ¿Por dónde venía el cólera? No sabíamos. Ya no sabía, el Estado no sabía. Entonces se dijo, como el sistema de agua potable termina siendo de muy mala calidad, por lo tanto, la cantidad de coliformes fecales, ya, o sea, el agua no está siendo bien limpiada, bien procesada, y está llegando con muchos virus, muchas bacterias, con excrementos de algunos animales, y le estamos consumiendo y de ahí el cólera. Entonces, se comenzó a hacer una campaña tremenda a través de la prensa para que consumas agua hervida, agua hervida. Y desde ahí ya se terminó siendo una suerte de costumbre entre las familias y la población, el consumir solamente agua hervida por el temor de que el agua del caño esté precisamente no suficientemente purificada para ser bebida. Ahora, si a mí me preguntas, profe, y si yo tomo agua del caño me hace mal, yo diría que por prevención se tome agua hervida, pero en realidad CEDAPAL termina haciendo buenos procesos de purificación y ellos mismos te dicen, no, esta agua del caño sí se puede tomar, pero la gente ya por un poco de miedo no lo termina haciendo. Lo segundo a tomar en consideración era esto. Cuando ya se dieron cuenta que no era por el agua, ya, entonces dijeron, ¿de dónde viene esto? Y se dieron cuenta que era por el pescado, ya. En la zona norte comienza a estar la mayor cantidad de personas enfermas, Tumbes, Figura, ya, Chiclayo, ya, Lambayeque de manera general. Entonces se dijo, ajá, esto viene del pez, entonces que no coma pescado nadie en el norte, ¿ya? Eso terminó siendo un caso, ¿no? Pero al final se dieron cuenta que era por otro lado. El pescado se vendía en los mercados y ese terminaba teniendo muchas mosquitas alrededor. Y estas mosquitas terminaban dejando huevos que terminaban infectando el pescado y ahí es donde la gente se enfermaba. El caso terminó generando como 4.000 muertos a nivel nacional. ¿Ya? Es una cifra alta, pero se terminó generando dos cosas. La respuesta del Estado terminó siendo rápida para poder resolver el tema del cólera, sí, pero además de eso también se notaba los muy malos niveles de nutrición de la población y además de eso el muy mal sistema de salud que no pudo afrontar de manera inmediata esto. ¿Ya? ¿Qué pasó? Bueno, ese fue uno de los puntos importantes de este gobierno que asume precisamente la presidencia Fujimori en el año 90. Recuerda que entre la caída o la toma del Congreso y de los otros poderes del Estado por parte del Fujimorismo y la constitución del año 93 que permitía la privatización de empresas y la reelección de Fujimori, hubo un hecho especial en el medio, la captura de los principales líderes del MRTA y Sendero. Yo te decía la vez pasada que esto no había sido una casualidad. Uno terminaba siendo, bueno, las políticas contrasubversivas que se habían hecho hace tiempo, que ya habían debilitado bastante el Sendero. Lo segundo termina siendo el trabajo de inteligencia de la policía, del GEIN, que había terminado generando después de 4 años de investigación
lenta pero precisa, había terminado identificando la ubicación de los líderes de Sendero Luminoso y el MRTA. Y el tercer caso emblemático va a terminar siendo la lucha en el campo entre las rondas campesinas y Sendero Luminoso. Y las Fuerzas Armadas, que también comenzaron a ganarse un poco más de respaldo de la población. Así que finalmente Sendero cae y eso es el punto más importante que tiene el Fujimorismo. Hasta ahora el Fujimorismo sigue viendo eso. Ustedes han visto la campaña electoral, ya en la que Castillo le gana a Keiko. Si se recuerdan, la campaña electoral, y hasta ahora se sigue utilizando la situación, se va a terminar planteando de que la oposición es terrorista. Así lo ponen de simple, ¿no? La oposición es terrorista. Entonces, como el terrorismo lo venció Fujimori, entonces la hija de Fujimori puede seguir venciendo el terrorismo. Por eso es que se terminaba planteando de que Castillo tenía nexos con Sendero Luminoso, que sus ministros habían sido terrucos, entonces, uy, este es un gobierno de los terroristas y los terroristas nos van a terminar haciendo daño, y discursos como eso. Ahora, ¿qué hay que tomar en consideración? Ya, ¿qué hay que tomar en consideración con respecto a este otro punto en particular? ¿Ya? Tienes que tomar en cuenta, que, repito, el Fujimorismo utilizó muy bien eso. Una cuestión que hay que recordar, desde el autogolpe del año 92 hasta el año 97, 98, tú en el país, o sea, ni siquiera en Lima, tú en el país prácticamente no veías ninguna marcha, protesta social, huelga, levantamiento o algo parecido. No lo veías. Y lo que se estaba dando a conocer era una aparente estabilidad social. O sea, el Perú es un país feliz. No hay protestas porque nadie tiene por qué protestar. Y la verdad es que no habían protestas por dos cosas. Uno, porque mucha gente estaba agradecida con Fujimori por el hecho de que se tenía estabilidad económica y se había derrotado Sendero. Pero el otro caso importantísimo es que Fujimori había hecho una terruquización de los movimientos sociales. O sea, todo aquel que proteste contra el gobierno termina siendo terruco. ¿Ya? Terruco. Y es algo precisamente que hizo que mucha gente, para no ser estigmatizada de esa manera, pues simplemente se quede calladito. ¿Ya? Entonces, repito, tú decías cualquier cosa contra el Fujimori, terruco, de frente. Pues ya con eso te bajaban porque nadie quería ser llamado así. ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? El otro punto a tomar en consideración cuando hablamos de este gobierno es que el día 1 de enero del año 1995, mientras que en el Perú la gente se levantaba después de celebrar el Año Nuevo, el Año Nuevo, nos enteramos de que el Ecuador había terminado invadiendo la frontera con el Perú, reclamando territorios en la frontera norte, ¿ya? Sobre todo en la zona de Jaén. ¿Ya? ¿Qué cosa fue lo que pasó? Bueno, ante la invasión ecuatoriana, se va a producir un conflicto contra ellos llamado con el nombre de la Guerra del Cenepa o el conflicto del Cenepa. Las zonas principales de enfrentamiento fueron tres: Cueva de los Tallos, Tihuinza y Base Sur. ¿Ya? La movilización de tropas peruanas va a terminar frenando el avance ecuatoriano y se van a producir enfrentamientos durante casi 2 meses. ¿Ya? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ya? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que va a terminar pasando es que en este enfrentamiento Fujimori va a querer sacarle beneficio. ¿Por qué? Porque en marzo de ese mismo año se van a producir elecciones presidenciales y Fujimori se estaba lanzando para la reelección. Entonces Fujimori tenía que ganar, ¿ya? Porque si gana, va a terminar siendo el presidente victorioso, el que venció a Sendero y dio orden interno, y el que venció a Ecuador y puso orden externo. Esa es la imagen que él quería poner. Así que se compraron aviones a la ex Unión Soviética, Ucrania y a Bielorrusia. Se le compran Sukhoi y aviones MiG de A-29. Muchos de estos o se caían solitos o fueron tumbados, al igual que helicópteros por parte de la fuerza ecuatoriana. ¿Quién gana la guerra? Si tú le preguntas a la historia oficial del Perú, la gana el Perú. La historia oficial del Ecuador dice que la ganan ellos. ¿Ya? Y si me preguntas a mí, yo creo que la gana el Ecuador. Se produce el Tratado de Paz de Itamaraty, y en la Paz de Itamaraty se pone un alto a las armas y se inician las negociaciones para ponerle fin a este proceso que recién va a culminar en el año 98 con la firma del Acta de Brasilia. Con la firma del Acta de Brasilia se termina estableciendo la entrega de 1 km² al Ecuador en esta provincia que está acá, que se llama Tihuinza, acá en este punto sur. 1 km² en propiedad privada. Según los ecuatorianos, ellos querían esto para establecer un mausoleo, una suerte de cementerio a sus caídos durante la guerra. Pero además de eso, ellos pueden disponer de este lugar para económicamente como deseen, ¿ya? Como deseen, su propiedad privada. Y sobre todo en esta zona, que es una zona petrolera importante. No tienen soberanía. ¿Qué significa eso? No es territorio ecuatoriano propiamente dicho.
Por ejemplo, las embajadas que tienen otros países en el Perú sí son territorio soberano. Es como si fueran una pequeña parte de ese país dentro de nuestro territorio y por lo tanto no podemos invadirla militarmente o algo parecido. ¿Ya? ¿Qué más a tomar en consideración? Otro aspecto a tomar muy en cuenta cuando hablamos de esta situación o de este gobierno, insisto, es que Fujimori va a terminar sacando ventajas, ya ventajas de este proceso. ¿Ya? Y va a sacar ventajas porque, insisto, se producen las elecciones del año 95. Y en las elecciones, Fujimori, que venía, repito, de ponerle orden y estabilidad al país, va a terminar enfrentando como principal contendiente para las elecciones del año 95 a Javier Pérez de Cuellar. ¿Quién era Javier Pérez de Cuellar? Javier Pérez de Cuellar venía de ser secretario general de la ONU. Si la ONU era la institución que terminaba salvaguardando la paz a nivel mundial, era la que dirigía el mundo en casos de paz, Javier Pérez Cuellar venía de ser algo así como presidente del mundo y ahora venía a ser candidato a la presidencia del Perú. Y era pues un tremendo renombre. Fujimori no le gana en las elecciones del año 95, lo aplasta, ¿ya? Lo aplasta, le gana con 65% de los votos válidos a su favor. Y repito, se podía entender que Fujimori había ganado por el tremendo respaldo social que venía teniendo por el tema económico, por el tema de la victoria contra Sendero y la victoria contra el Ecuador. Pero, se habla de que pudo haber existido manipulación electoral. No podría ser muy extraño. Fujimori venía teniendo una dictadura cívico-militar. O sea, él era un civil, pero tenía un tremendo apoyo de los militares y el gran nexo para poder tener el control de las Fuerzas Armadas terminaba siendo este hombre, Vladimiro Montesinos Torres, que terminaba siendo su asesor, el asesor de la presidencia de la República, un ex militar que lo habían terminado votando por traición a la patria, ¿ya? Porque estaba trabajando para la CIA y ahora precisamente era, según algunos, el número 2 y según otros el número 1 del gobierno. Era uno de los dos hombres más poderosos del país. Y como las Fuerzas Armadas resguardan el proceso electoral, posiblemente puede haberse establecido algún tipo de cambio de ámpora. Pero no había mucha duda de que Fujimori podría haber ganado sin mayor problema este proceso electoral. Pero desde ahí comienzan problemas. Su segundo gobierno no es igual al primero. Si hablamos de las características más importantes de su segundo gobierno, están los altísimos niveles de corrupción. No estoy diciendo que en la primera etapa no lo haya habido, que en el segundo periodo va a terminar siendo ya desmedido, ya desmedido. Uno termina siendo el control de los medios de prensa, ya el control de los medios de prensa. Cuando hablamos del control de los medios de prensa, ya habría que tomar en cuenta que, por ejemplo, el Estado es dueño del canal 7, ya, de Televisión Nacional. Y en el caso precisamente de este canal, se terminó contratando a dos de los principales cómicos políticos que se terminaban teniendo en el país, a Carlos Álvarez y a Julio Loza, para que no hablen mal del gobierno de Fujimori y terminen hablando mal, por lo tanto, de la oposición, ¿ya? Sobre todo para la campaña electoral del año 2000. Se va a terminar, así como ves esto, con los famosos Vladivideos o los videos de Vladimir Montesinos que se hacían en el Servicio de Inteligencia Nacional. Por esta salita del CIN famosa terminaron desfilando, ¿quiénes? Terminaron desfilando dueños de los principales medios de prensa, del Canal 2, ¿ya? Los hermanos Winter, ¿ya? Que ahora eran administradores del Canal 2, del Canal 4, los hermanos, ¿cómo se llamaban estos? Los Cusillat, ¿ya? El Canal 5, el personaje que lo dirigía se llamaba, no me acuerdo ahorita el nombre, pero se me va ahorita el nombre de ese ahorita, ¿ya? Pero pasaron los dos patas que se peleaban por el Canal 5, General Delgado Parker y el otro personaje más. Y a todos los sobornó, ¿ya? Al dueño del Canal 9, a Vera, ¿ya? A todos pasaron por ahí. No solamente eso, ¿ya? No solamente eso. Habría que tomar en cuenta que además de tener el control de los grandes medios televisivos, también se venía teniendo el control de los medios de prensa escrita, pero no de los más importantes, ¿ya? Tenía el control del Expreso, del Extra, del Ojo, etcétera. Pero durante este periodo aparecen los llamados diarios chichas. Los diarios chichas terminaban siendo periódicos, ya periódicos, que terminaban, o diarios, que terminaban teniendo nombres extraños, ya, nombres chichas, nombres, digamos, en jerga. El chato, el ají, la chuchi, ya, la chuchi, el ajá, el mañanero, ya, el mañanero, y nombres como esos, ya, se hicieron muy populares.
Pero ¿por qué eran conocidos? ¿Ya? ¿Por qué eran conocidos? Porque, por ejemplo, cuando la gente salía en las mañanas, no había esto, pues, ya no había un teléfono inteligente. Entonces, tú puedes estar en el carro ahora y puedes terminar viendo, si quieres, ya cuáles son las noticias más importantes. Pero en esa época, si tú querías ver las noticias y salías muy temprano a tu casa, te parabas en un puesto de periódico un rato y terminabas viendo las portadas de los diarios. Y habían un montón de los diarios chistes, y entre los diarios chistes estaba La República, por ejemplo, que era típico del gobierno, ¿ya? Entonces, era el gobierno de Fujimori se terminó encargando de comprarle a estos dueños de los diarios chichas la línea editorial, o sea, la portada y lo que tenía, el guión de las noticias que se debían poner para permanentemente respaldar al gobierno Fujimori y criticar a su oposición. Además, las portadas eran un medio de campañas psicosociales o gran distractor social. Te pongo un ejemplo. Un titular, ¿no? ¿Cuál era el titular de uno de estos diarios? O sea, la noticia nacional terminaba siendo que un anciano, un hombre de tercera edad, había terminado falleciendo, ya teniendo relaciones sexuales con una joven prostituta en un hotel. Bueno, esa cuestión que termina siendo un hecho anecdótico era portada de los medios de referencia de los derechistas, ¿ya? Pero no lo terminaban poniendo como te estoy diciendo, sino que ponían Cocho, ya, o Vegete, ya, Cocho terminaban poniéndose el nombre más común. Cocho se le para el bobo, ya, haciendo chuculón con chibola prostituta. Así eran los titulares. Y tú leías y te daba risa, ya, no, la forma en la que lo terminaban poniendo. Pero un medio, repito, para que el ojo te jale, ya, así de tipo de información, y no precisamente el diario La República que terminaba haciendo alguna denuncia por corrupción del gobierno. ¿Ya? Eso no importaba. Eran 16 diarios chichas contra uno que terminaba dando noticias más objetivas. Y al costadito de las portadas de estos diarios chichas había siempre su calata respectiva, ¿no? ¿Ya? Así como el diario Trome tiene en la parte final, en la contraportada, a la malcriada, tú terminabas viendo a las, eh, ¿cuál es la palabra? Las bebés de la época las terminabas viendo siempre en primera plana, ¿no? Y siempre las veías de espalda, siempre mostrándote el trasero y un poco de la cara. Ese era un gran distractor social que hacía en esa época. Y no eran los únicos. En los programas de televisión estaban los talk shows, que se terminaron multiplicando, siendo precisamente la que encabezaba todo eso Laura Bozzo, viendo cómo se jugaba literalmente con la pobreza. O sea, los sectores más pobres los terminaban poniendo en un centro y los hacías que se peleen, los terminaban viendo cómo se sacaban la vuelta, cómo se hacían de que se golpeen en plena serie de televisión, se laman las axilas, cosas así. ¿Ya? Pero así como estaba eso, estaban, por ejemplo, los programas como el de Magali, ya Medina, que era un programa medio moralista. Ya hasta ahorita sigue siendo un programa moralista. Pues son moralistas, sí. ¿Por qué? Porque terminan hablando de que sí, mira, esta mujer le sacó la vuelta, esta mujer es así, porque también le sacó la vuelta al otro, mira, el marido le sacó la vuelta. Y ahora a mí me da cólera cuando veo este programa, porque terminan presentando a algunas chicas que literalmente se están dedicando a algún tipo de oficio extraño, ya, por no decir otra cosa, ya, pero me entiendas, y cómo terminan viviendo en lujo, pero están casi prostituyendo, ¿ya? Y se termina poniendo eso como, oh, mira, qué vida fantástica tienen, ¿sí? Están animando a la gente que se prostituye. Yo no entiendo la doble moral que tiene ese programa. Pero es parte de lo que pasa, ¿ya? Los cómicos ambulantes. Los cómicos ambulantes son un mate de la risa, a mí me dan risa, ¿ya? Pero no es casualidad que terminan apareciendo tantos programas de ese tipo, distractores en la señal abierta. La idea era, repito, hacer campañas psicosociales, cortinas de humo, que la gente no se preocupe por temas políticos de fondo, ¿ya? Por los robos que se estaba haciendo y sobre todo por toda la campaña que se estaba haciendo para la reelección de Fujimori. Esa era parte del llamado Plan Emilio. ¿Ya? El Plan Emilio era el control de los medios de prensa, el control de la línea editorial de los medios de prensa, para que se termine hablando permanentemente a favor de Fujimori y en contra de su oposición. ¿Cómo es esto de la reelección? Porque tú me has dicho que en la Constitución del 93 se permitía que Fujimori se reelija y se reeligió en el 95. Precisamente sucedió algo. Para la última sesión ya de 1996 del Congreso, se terminó poniendo a debate en la última sesión y como último punto de debate, si Fujimori se podía o no reelegir una vez más. Ya, reelegir una vez más. Entonces, los congresistas fujimoristas, que eran mayoría, van a terminar proponiendo una ley llamada con el nombre de la Ley de Interpretación Auténtica de la Constitución. ¿Qué decía esa ley? Decía, Fujimori ha sido electo en el año 90, sí, pero con la constitución del año 79 que se encontraba vigente. Ahora hay una nueva constitución, la del 93. Con esta constitución, Fujimori recién se ha elegido en el año 95
y como esta permite una reelección, entonces se puede reelegir una vez más en el año 2000. Esa es la interpretación auténtica del fujimorismo, que era mayoría. A pesar que tenía mayoría en el Congreso, no tenía lo suficiente cantidad de votos para poder cambiar, ¿ya? O para poder hacer esa interpretación. ¿Qué pasó? ¿Ya qué pasó? No iban a ganar por 2 votos, ¿ya? Por 2 votos. Y justo 2 personas no fueron al Congreso. Carlos Sixia, o Luis Sixia, no me acuerdo muy bien, terminaba siendo uno de los miembros de la familia Sixa, que eran dueños del medio de transporte interprovincial SIVA. Y, tuvo un problema de infección estomacal y tuvo que estar 24 horas en observaciones en una clínica privada. Qué raro, ¿verdad? Qué raro que luego haya tenido concesiones por más tiempo para que pueda manejarse en las vías nacionales para el transporte interprovincial. Qué raro. Y el otro caso raro fue la señora Susana Ivonne Díaz, Susi Díaz, Chuchi Díaz, ¿ya? Susi Díaz, que era cómica, ya, cómica, era congresista de la República, ¿ya? Y esta mujer la terminaron invitando ese mismo día que era un debate tan importante, la terminaron invitando para hablar en un programa político serio en Chile sobre la política nacional del Perú. ¿Sabe cuál terminó siendo la noticia del día en los programas de noticias de la noche en el país? No terminó siendo el debate sobre si Fujimori se podía o no reelegir. El debate terminaba siendo, ¿ya? La discusión terminaba siendo el ridículo que había hecho sus ideas en los programas políticos de Chile. La gente, se reía, mira qué bruto esta mujer. Pero los brutos éramos nosotros, que estábamos preocupados en la brutalidad de sus ideas y no precisamente preocupados en que en ese mismo proceso, a las 3 de la mañana, se terminó sacando la ley que Fujimori sí se podía reelegir. La oposición terminó diciendo, mira, ustedes ganan porque son mayoría, ya, nos aplastan, pero existe una institución llamada tribunal. Existe una institución llamada Tribunal Constitucional, ¿ya? Que va a terminar definiendo qué cosa termina siendo legal o no de acuerdo a la Constitución, ¿ya? Y precisamente cuando se le dijo al Tribunal Constitucional, oye, dime tú, ¿la reelección de Fujimori para el año 2000 se puede o no se puede hacer? La respuesta del Tribunal Constitucional terminó siendo un rotundo no, ¿ya? No. ¿Por qué? Porque todos hemos visto, y esto está amparado en la razón, de que Fujimori terminó eligiéndose en el año 90, se eligió en el año 95 y ya no se puede volver a reelegir en el año 2000. O sea, se le terminó diciendo que no a la propuesta fujimorista. ¿Qué sucedió entonces? Fujimori terminó mostrando lo autoritario que terminaba siendo su gobierno. ¿Qué hizo Fujimori? Simple. Terminó votando a 5 miembros del Tribunal Constitucional porque estaban en contra precisamente de su interés de poder llegar al poder. Fue parte de lo que pasaba. Ya no te olvides, ¿eh? Fujimori una vez más terminó mostrando, ya, lo autoritario, lo corrupto que era su gobierno, y votó a funcionarios públicos que no estaban de acuerdo con la idea. Bueno, así terminó imponiéndose el hecho que Fujimori pueda reelegirse. ¿Qué sucedió luego de esto? ¿Qué sucedió luego de esto? ¿Qué otros eventos importantes van a terminar sucediendo antes de que Fujimori se reelige en el año 2000? Bueno, un evento importante. 17 de diciembre del año 96, ¿ya? 96. ¿Qué terminó pasando? Se produce la toma de la embajada de Japón, ya, por parte de miembros del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, del MRTA, del MRTA. Ya no estaba Víctor Polay Campos, que era su principal líder, pero ahora estaba Néstor Cepa Cartolini a la cabeza, y con 14 MRTistas toma la embajada de Japón, que estaban celebrando de manera anticipada Navidad. Ya estaban los empresarios y políticos más importantes de la embajada japonesa y también del Perú en general. Estaba, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores, eh, eh, Francisco Tudela, estaba, por ejemplo, el cardenal Cipriani, estaba, por ejemplo, también, ¿quién? Se terminaba encontrando, por ejemplo, Luis Gianpietri, que era el almirante de la Marina de Guerra, y un montón de personajes más, y un montón de personajes más. Entonces, gente muy poderosa, muy influyente estaba en esta reunión y fueron tomados rehenes, ya, rehenes. Desde la toma de la embajada de Japón el 17 de diciembre, ¿qué cosa es lo que hizo el MRTA? Bueno, lo primero que hizo el MRTA es que, como habían tantos rehenes, terminó liberando a las mujeres y a los niños. Ahí comete un error, porque entre las mujeres estaba la esposa, disculpa, la hermana y la mamá de Alberto, del presidente Fujimori, y las pudo haber mantenido como rehenes y él terminó sacando mayor cantidad de ventajas, pero no lo hizo.
terminó votando a las personas menos importantes y se quedó solamente con los más importantes, entre peruanos y japoneses. ¿Qué cosa es lo que pedía el MRTA para terminar liberando a los rehenes? Que se termine liberando de las cárceles a los MRTistas y que se haga una verdadera democratización del país. ¿Ya? Mientras tanto, el gobierno estaba preparando un rescate llamado con el nombre de la Operación Chalín de Huanta. Se terminó trayendo a trabajadores mineros de la zona de Cerro de Pasco, ya de la zona de Cerro de Pasco, para que comiencen a hacer una serie de túneles. Se alquilaron varias casas de los alrededores y se comenzaron a construir túneles para terminar entrando por debajo de la embajada, ya entrando por debajo de la embajada. Y así se hizo, y así se hizo. Ahora, en el intermedio, recuerden ustedes que se va a terminar haciendo otras cosas más. Se terminó metiendo a los rehenes una serie de objetos para que se pueda terminar saliendo de afuera qué cosa es lo que pasaba. Me refiero a que les terminaron metiendo, por ejemplo, le dijeron, mira, los rehenes no pueden estar tanto tiempo ahí sin terminar distrayéndose, por ejemplo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Le vamos a terminar metiendo, por ejemplo, guitarras, para que la gente pueda terminar tocando y cantando. Esas guitarras terminaban teniendo micrófonos, y desde adentro se les iba informando al servicio de inteligencia que estaba afuera qué es lo que hacían ya los emeratistas en el día a día. Entonces, ellos, por ejemplo, después de estar varios meses de refugiados, terminaban utilizando el salón de la Embajada de Japón para terminar jugando pelota, ya fulbito. Entonces, producto de eso, ya sabían cómo y cuándo podían terminar produciendo el ataque, ya el ataque. ¿Qué se hizo? Bueno, el día 22 de abril se terminó llevando a cabo el famoso eh, rescate de la Embajada de Japón, ¿ya? ¿Qué se hizo en ese proceso? Bueno, se comenzó a hacer una serie de explosiones en diferentes puntos de la embajada y la explosión más importante se puso debajo de la sala de la embajada. Entonces, con la explosión, muchos de los que estaban jugando pelota, ¡pum!, terminaron volando por los aires o terminaron quedando aturdidos y entraron los militares y comenzó la balacera, ¿ya? De la balacera hubieron varias cuestiones a tomar en cuenta. Primero, murieron los 14 MRTistas. Se va a terminar acusando luego de que varios se habían rendido y luego se metieron metiendo un balazo en la cabeza. Y van a ser algunos, o los militares van a terminar siendo acusados de haber realizado asesinatos extrajudiciales, porque ya estaban rendidos. Murieron dos militares y murió solamente un civil, ya un juez llamado Carlos Giusti, que muere pero de mala suerte, porque literalmente se murió de mala suerte, no le cayó una bala en la cabeza, ni lo mataron, ¿no? Simplemente le cayó un balazo en la pierna, porque de un balazo en la pierna le puede morir, sí, porque le cayó en la arteria femoral, así que se desangró al punto precisamente de la muerte. Otro punto a tomar en consideración cuando hablamos ya de este proceso es que va a ser la operación Chalín de Huanta el rescate, el rescate de rehenes más limpio de la historia. Solamente hubo un civil de los que tenían que rescatar que terminó falleciendo. ¿Ya? Es uno de los puntos a tomar en consideración. Ahora, ¿qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Bueno, uno de los puntos que hay que tomar en consideración dentro de este punto es que si bien este había sido un hecho exitoso, ya hubieron otros elementos también a tomar muy en consideración. Eso pasaba en el 97, pero entre diciembre del año 97 y febrero del año 98 se va a terminar produciendo el peor fenómeno del niño del siglo XX, ya así, literalmente. ¿Y por qué lo digo así? Porque ustedes han vivido un fenómeno del niño que varios de ustedes aún recuerdan. En el año 2017 ya se termina generando un fenómeno del niño de grandes dimensiones. ¿Ya? Si alguno de ustedes recuerda, porque repito, ha pasado un poquito más de 4 años, ¿qué es lo que pasó en ese fenómeno del niño? Se generó una serie de huaicos, ya con inundaciones, con destrucción de campo de cultivo, carreteras, poblaciones aisladas, muertos y demás, ya colapso de carreteras, etcétera. ¿Qué pasó con el precio de los alimentos? Se disparó. Comerse un ceviche terminaba siendo una locura, ya el limón estaba demasiado caro, no habían los mismos peces precisamente por el cambio del clima en el mar, etc. Todo un desastre. Lo mismo pasó en el año 97, pero hubo un caso muy especial que a mí siempre me gusta hacer recordar. A ver, vamos a jugar un poquito con tu curso de geografía. De los 31 alumnos que están en sala, pregunta, ¿cuál termina siendo el desierto más árido del Perú? A ver, geografía, ¿ya? Un dato así, muy especial nomás.
¿Cuál termina siendo el desierto más árido del Perú? El más seco de los desiertos del Perú. ¿Cuál es? A ver, habla. ¿Cuál es el desierto más árido del Perú? Habla. Tengo 31 alumnos. De esos, uno por lo menos debe saber la respuesta. Ahí está. Uno me está dando la respuesta. A ver, ya lo buscó en internet. Ya, y la respuesta es el desierto de Sechura. Ya, muy bien, como le están planteando Ángela Durán y Balvin. Ya, el desierto de Sechura. Para que entiendas qué tanta fue la cantidad de lluvias que se va a terminar generando durante ese periodo, toma en cuenta que el desierto de Sechura ahora terminaba teniendo agua y peces, ¿ya? Agua y peces, para que entiendas precisamente los niveles de lluvia que se habían terminado generando. Profe, ¿eso es bueno? No, no era bueno, ya no era bueno, porque si había mucha agua ahí, toda la costa norte estaba inundada, y esto era muy perjudicial para la economía nacional. A eso suma la otra cosa. En el año 98 se terminó produciendo la llamada crisis de los tigres asiáticos. ¿Quiénes eran los tigres asiáticos? Los países del sudeste asiático, ¿ya? Los países del sudeste que habían tenido un crecimiento económico tremendo en los últimos años. ¿Quiénes eran esos? Esos terminaban siendo Japón, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Indonesia, de Indonesia, Corea del Sur y algún otro más. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Ya qué pasó? Bueno, lo que terminó pasando es que una empresa de Corea quebró, se llamó Daewoo, y con la quiebra de Daewoo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, eso terminó generando una crisis económica en Corea del Sur que terminó rebotando en todos los países del sudeste asiático y se generó una crisis económica mundial, una recesión. Cae la bolsa de valores de Nueva York, cae la bolsa de valores de México, se llamó el efecto tequila, cae la bolsa de valores de Brasil, se llamó el efecto samba, cae la bolsa de valores de Argentina, efecto tango, y así van a caer varias más. Y cae la bolsa de valores de Lima, ¿ya? Ahora, ¿qué sucedió? ¿Ya qué sucedió? El Perú tenía una relación comercial muy fluida con el Asia y que ahora se va a terminar viendo perjudicada por este proceso de recesión. La economía peruana entra, no en crisis, pero sí entra en un proceso de recesión, que afecta al gobierno de Fujimori, que afectan las inversiones, los puestos de trabajo, y esto va a debilitar su imagen y gobierno. Repito, proceso de reelección, ya más fenómeno del niño, más el tema de la crisis de los países asiáticos, debilitan la imagen de Fujimori. En el año 97-98 sucede otro evento. Fujimori va a terminar retirando ya a las Fuerzas Armadas y las comisiones interventoras de las universidades, es decir, de rectores y directores nombrados a dedo por parte del gobierno de las universidades públicas. Antes en San Marcos yo no he logrado vivir eso, porque yo ingresé en el año 2000. Se dice que frente a mi facultad, yo estaba en sociales, en el frente está la Facultad de Economía, en el techo de este edificio, que es el más alto de las facultades, habían francotiradores, supuestamente para poder dispararle a senderistas si es que estos todavía seguían estando presentes. Que un profesor en clase tenía que estar con la puerta abierta y con un militar con su fusil en la mano, ya escuchando las clases del profesor, y no para instruirse, sino para terminar teniéndolo vigilado de que no termine hablando algo sobre, no sé, pues, sobre subversión o sobre protestas sociales o sobre terrorismo, ¿ya? Así de restrictiva era la universidad. Supuestamente en el año 98 son los militares, pero yo te puedo decir la señal cierta que no, porque yo he terminado teniendo gente conocida que estaban en el servicio de inteligencia y que estaban infiltrados como estudiantes de la universidad. Entonces, pues, se retiraron formalmente, pero en la práctica no. ¿Ya? En la práctica no. ¿Ya? Ahora, ¿qué más hay que tomar en cuenta? La otra cuestión es que desde el año 98 comenzaron a aparecer protestas, ¿ya? Protestas nuevamente en las calles. La gente le perdió miedo al hecho que te estigmaticen como terruco y la gente comenzó a protestar. ¿Contra qué? Comenzó a protestar contra la reelección de Fujimori. ¿Ya? Las movilizaciones van a terminar siendo masivas y lo más interesante es que las protestas eran encabezadas por sindicatos como la CGTP, como el SUTEP, como los partidos políticos diferentes, Acción Popular, el PPC, el APRA, etcétera. Pero otro más emblemático eran las universidades, los estudiantes universitarios. Eso siempre ahí los samarquinos que se rehuían. Es que no comenzaron los samarquinos. Lo más interesante es que quienes comenzaron las protestas terminaron siendo la gentita de la Universidad de Lima, ¿ya? La gentita de la Universidad de Lima, del Pacífico, de la Ricardo Palma, de la Católica, comenzaron a protestar en las calles
contra la continuidad de la dictadura, ¿ya? Ahora, mira, si un sanmarquino protestaba y el gobierno venía y le metía bala, un terruco, pues, un terruco, pero ¿cómo le metes bala a un hijo de una familia importante de la Católica de Lima? Por eso es que las protestas comenzaron, las universitarias comenzaron nuevamente a crecer. Los sanmarquinos dijeron, oh, que ellos van a hacer protestas, nosotros no, está loco, pues, y que la gente comenzó también a tirar piedras. Así que se comenzaban a hacer protestas muy grandes contra el gobierno. Para el proceso electoral del año 2000, Fujimori tuvo que enfrentarse a diferentes candidatos. El primer candidato de fuerza que tuvo que enfrentar Fujimori fue a Alberto Andrade Carmona, alcalde de Lima y que ahora se lanzaba a ser presidente de la República. Alberto Andrade había ordenado la ciudad. Lima, antes de él, era pues una cantidad inmensa de ambulantes, ambulantes, desorden, robos, etcétera. Y el que había sido alcalde de Miraflores terminó trasladando el proceso de Miraflores a Lima y comenzó a votar a los ambulantes. No los votaba, los dedicaba, ya los dedicaba. Y comenzaba a hacer más plazas públicas, más espacios de convergencia de la población. Y la gente estaba muy contenta con Alberto Andrade, una ciudad más limpia, más ordenada, con un comercio más formal. Todo el mundo estaba contento. Hasta que el gobierno de Fujimori y la prensa que ellos terminaban teniendo manipulados sacaron esta información. Que la empresa que él venía teniendo desde antes de ser alcalde, que era una empresa de venta de cueros, zapatos, carteras, billeteras, llamada Alda, pues había terminado incrementando sus ganancias de una manera muy extraña ya cuando él era alcalde. O sea que se habían manipulado fondos de la municipalidad. De eso se le acusó sin ningún tipo de sustento. Y con eso se bajó la candidatura de Alberto Andrade del gobierno fujimorista. Ese es uno. Bueno, cuando cayó Andrade, el siguiente candidato que va a tener fuerza va a terminar siendo Luis Castañeda Locio. Luis Castañeda Locio había sido directivo del Instituto Peruano de Seguridad Social, que él lo convirtió en salud, ¿ya? Que era un poco más eficiente, no totalmente, pero un poco más eficiente con respecto a la seguridad social. ¿Qué pasó con Castañeda? Castañeda terminó denunciando que en las campañas que él estaba haciendo para poder recolectar votos en diferentes provincias, siempre lo terminaban siguiendo un par de carros de lunas polarizadas. O sea, como que el gobierno le está intimidando. Eso es lo que él daba a entender. ¿Qué cosa es lo que le dijo la oposición? Le dijeron, mira, Fujimori venció el terrorismo, ¿ya? Y tú por dos carritos que te están siguiendo, ya, eres temeroso, cobarde, pues, maricón, no puede ser presidente del Perú. Y, ¡guau! Le bajaron la llanta. Los diarios chichas hacían eso, era parte del plan enemigo, para terminar callando a la oposición y apuntar a la victoria de Fujimori. Al final terminó quedando un candidato de fuerza para enfrentar a Fujimori, y ese candidato terminó siendo Alejandro Toledo. Toda la oposición terminó haciendo alianza común para que Toledo pueda vencer a Fujimori. Y se va a presentar las elecciones del año 2000. En las elecciones del año 2000, en el famoso flash informativo de las 4 de la tarde, pues siempre se a las 4, ¿ya? ¿Qué cosa fue lo que se dijo? Toledo ganaba en primera vuelta, y la gente decía, cayó la dictadura, pero mientras que las horas iban pasando y se hacía el conteo formal en Jurado Nacional de Elecciones, Fujimori iba a aparecer, al parecer iba a ganar en primera vuelta, y la gente salió a las calles a protestar que esto era un fraude. Al final, Fujimori no ganó, ya, pero se tuvo que hacer una segunda vuelta en la que Toledo renuncia porque considera que todo estaba manipulado. Fujimori gana, vuelve a ser presidente, se pone la banda presidencial el día 28 de julio del año 2000, pero hay que tomar en cuenta que ese mismo día se había convocado una marcha masiva, ya llamada la Marcha de los Cuatro Suyos, 26, 27, 28 de julio, ya las poblaciones, o sea, movilizaciones de diferentes provincias habían llegado a Lima para protestar contra la dictadura de Fujimori y evitar que él se ponga la banda presidencial. Estas protestas, que van a ser tremendísimas en diferentes partes de la capital, culminaron con el incendio del Banco de la Nación, del centro de Lima. Montesinos, repito, que terminaba siendo la mente despiadada del gobierno de Fujimori, manda a quemar el Banco de la Nación con miembros de seguridad adentro, que mueren ahogados, que mueren ahogados. Y el gobierno, que tenía el control de los medios de prensa, se encargó de decir públicamente de que esta muerte se había promovido porque terroristas estaban dentro o encabezando esta movilización de la Marcha de los Cuatro Suyos. Y estos habían terminado poniendo un arma de destrucción que terminó generando el incendio del Banco de la Nación. Cosa que, repito, había sido hecho por parte realmente del gobierno. Con esto la gente dijo, no, yo no puedo participar en estas marchas, los terrucos están detrás. De nuevo se terminó generando ese pánico y el fujimorismo se pudo precisamente quedar en el gobierno. Pero menos de 2 meses después, mes y medio después,
se presenta algo. El congresista Fernando Olivera Vega, y otro congresista de su partido, del Frente Independiente Moralizador, terminaron sacando a la luz un video, el famoso primer Vladi video, ¿ya? El Vladi video terminaba siendo un video en la que se ve a Vladimiro Montesinos Torres, ¿ya? Sentado en la salita del CIN con Alberto Curibumachar, ¿ya? Electo recientemente como congresista de la República por el Partido Perú Posible de Toledo, ¿ya? De la oposición por lo tanto, y se veía como en la conversación, Curi le decía, mira, ¿sabes que yo tengo un proyecto social en el Callao de terminar regalando pescado a los sectores más pobres y necesito pues una camionetita para poder entregar eso con un sistema frigorífico? Y Montesinos le decía, pero habla pues cojudo, ¿cuánto necesitas? Así lo trataba campechanamente. Dime nomás, dime los enroches. Mira, yo necesito $20.000, le digo, ¿sí, no? ¿Ya? Montesinos le dijo, mira, 20 no te puedo dar, te puedo dar 15, pero mensualmente, pero tienes que pasarte pues al bando de chino, ¿no? Ya, así, ¿no? El otro decía, pucha, no, ¿cómo va a hacer? No, pero piénsalo. Y mientras tanto, Montesinos se va de la escena y regresa con una bolsa llena de fajos de dinero. Y se lo comienza a poner así en la mesa, y contaba todavía, 1.000, 2.000, 3.000, y el otro se agarraba la frente como diciendo tanta plata junta y me lo van a dar mensualmente. Dijo, ya, tienes que pasarte al fujimorismo. El otro dijo, no, no me voy a pasar, pero puedo hacer otra cosa. Puedo terminar quedándome en Perú Posible diciendo tu soplón, tu topo. Ya desde ahí puedo terminar diciendo de qué cosa es lo que pasa. Votaré en varias cosas a favor de Perú Posible para que la gente me desconfíe, pero en los casos más importantes voy a votar a favor de ustedes. Ya, Montesinos dijo, perfecto, hermanita, no te preocupes. Ese fue el video que se terminó haciendo público, ya el 14 de septiembre del año 2000, y fue un terremoto político, ¿ya? ¿Por qué? Porque Montesinos tuvo que en ese mismo día tener una reunión con Fujimori y con el ministro de Economía, Carlos Bolonia, que terminaron dando 5 millones de compensación por tiempo de servicio. ¿Ya? En realidad le estaban dando su silencio. Toma estos 5 millones y anda, vete del país, ¿ya? Porque hay mucho roche en este momento. Y Montesinos se fue. 2 días después Fujimori sale a la prensa a decir de que él no sabía estas cosas que terminaban pasando. Evidentemente nadie dice que sabe, ¿ya? Yo no sabía que eso estaba pasando, y así que por lo tanto me voy a retirar de la presidencia, pero voy a convocar previamente elecciones. Bueno, ya con eso caía el fujimorismo supuestamente, ¿no? Pero hubieron otros casos más a tomar en consideración. El otro punto a tomar en consideración durante el gobierno de Montesinos, o durante este proceso, es que ¿de dónde? Y es una excelente pregunta, y espero que les esté haciendo, ¿de dónde salió este videíto? Bueno, Montesinos terminaba grabando a todas las personas que pasaban por el servicio de emergencia para luego presionarlos y extorsionarlos. Pero ¿de dónde salió el video? La secretaria de Montesinos en el servicio de inteligencia se llamaba Matilde Pinchi Pinchi, ¿ya? Y Matilde Pinchi Pinchi era su amante número 2. ¿Por qué amante número 2? Porque él estaba casado, tenía su amante número 1, la principal, que terminaba siendo la gatita, ahorita no me acuerdo el nombre y el apellido de esta señorita, que era muy guapa, ¿ya? Y este se le llevaba pues a las playas del norte a pasear, cuando tenía tiempo, ¿ya? Y su segunda amante era la secretaria, por lo tanto, mujer fiel a él, ¿no? Porque era su amante. Pero sucedió un caso, Montesinos se mete con otra amante más, con Laura Bozzo, ya así, despiadadamente. Y la amante número 2 pasó a ser la amante número 3 y no le gustó que la desplacen. Así que ella fue la que filtró el video, ya, la que filtró el video. No, Fernando Olivera nunca dijo fue ella después lo terminó planteando, pero él decía que había sido un patriota, un marino, que supuestamente se había sustraído el video, pero fue ella. No hay peor enemigo que mujer herida, ¿ya? Así que por lo tanto esta se terminó tumbando el gobierno de Fujimori. Después de Fujimori decir que va a renunciar, casi mes y medio, casi 2 meses después, Fujimori se va a una reunión de la APEC, del Tratado Asia-Pacífico en Brunei, y desde ahí en lugar de viajar hacia el Perú se va a Japón, en donde saca partida de nacimiento japonesa, ¿ya? Y termina evidentemente dando a conocer lo que acá mucha gente discutía, que Fujimori no era peruano, sino que había nacido en Japón. Y desde ahí terminó renunciando por fax, ya por fax, a la presión intermedio habían sucedido varias cosas. Número uno, muchos congresistas fujimoristas habían terminado renunciando. Y muchos otros congresistas transfugas, porque ese es el apelativo que se les dio a los que habían terminado pasando
de otros partidos a favor del fujimorismo, muchos congresistas transfugas también terminaron renunciando. Renunció también los dos vicepresidentes de la República. Así que ante la renuncia de Fujimori, lo que terminó diciendo el Congreso es no, no aceptamos tu renuncia. Te terminamos vacando, te terminamos sacando del gobierno por incapacidad moral permanente. Así que Fujimori ya no era el presidente y ahora se escoge al presidente del Congreso, que va a ser Valentín Paniagua, y Valentín Paniagua va a terminar siendo quien asume como presidente del Congreso la presidencia de la República. Su gobierno va a ser llamado como un gobierno de transición, ¿ya? ¿Por qué? Porque su tarea era convocar elecciones presidenciales y que la gente escoja al nuevo presidente del país, ¿ya? En este gobierno corto, ya que va desde noviembre del año 2000 a julio del año 2001, 8 meses nada más en el gobierno, son 4 los puntos más importantes. Su gobierno va a terminar siendo el gobierno de transición hacia la democracia, así lo van a terminar denominando. Por lo tanto, se va a convocar elecciones para que retorne la democracia en el Perú. En ese gobierno de transición se va a terminar poniendo a varios personajes renombrados como ministros. Javier Pérez de Cuellar, por ejemplo, va a terminar siendo el primer ministro, y varios otros personajes van a tomar carteras importantes. Segundo, se van a terminar estableciendo los juzgados anticorrupción, de tal manera de que muchos miembros de altos cargos del gobierno comunista van a terminar siendo procesados por temas de corrupción y van a terminar siendo encarcelados. Vladimiro Montesinos terminó siendo capturado en Venezuela y terminó siendo traído al Perú y apresado. Además de eso, se establece el controversial contrato para la explotación del gas de Camisea, que estaba ahí en el aire desde la época de Alan García, de su primer gobierno, y se conforma la Comisión de la Verdad para terminar evaluando la situación de la violencia política en el Perú, ya, sobre todo por el tema del enfrentamiento entre Sendero y el Estado. No te olvides. Ahora, cuando Paniagua convoca elecciones presidenciales, quien tenía que ganar la elección, digamos, sin mayor problema, era Alejandro Toledo, quien había encabezado la lucha en la recta final contra el Fujimori. O sea, él era el líder de la democracia, ¿ya? Y por lo tanto no tendría por qué no ganar. Pero casi pierde, ¿ya? Casi pierde. En las elecciones, su principal candidato opositor fue Alan García Pérez. Alan García era un caso especial. Alan García era un muerto político, y regresó en el año 2000 y terminó planteando o pidiendo perdón por las malas decisiones que había tenido, y se terminó metiendo un discurso sobre la vida de sueño, ya yo sueño que estoy acá presente frente a ustedes y teniendo la posibilidad de poder gobernar el Perú nuevamente y darle el éxito, la verdad, y la gente se queda enamorada de cómo habla ese pata. Busca precisamente el discurso de la vida de sueño de Alan García cuando regresa al país y es espectacular, ya espectacular. Pero, ¿qué va a terminar pasando a continuación? El otro punto a tomar en cuenta, muchachos y muchachas, es que, ¿por qué casi le gana a Toledo? Lo que pasa es que Toledo comete un error, ¿ya? Toledo comete un error. El error de Toledo es que en pleno proceso electoral se descubre, ¿ya? Se descubre que Toledo había tenido hace años atrás una hija que no había reconocido como suya, y se termina produciendo todo un escándalo, ¿ya?, periodístico con eso, ¿ya? A la niña Saraí Toledo la presenta Laura Bose y luego la presenta Jaime Bailey, y terminó haciendo toda una campaña moral de cómo puede ser posible, ¿ya?, este proceso, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es lo que va a terminar sucediendo ahora? ¿Ya? ¿Qué cosa es lo que va a terminar sucediendo ahora? Lo que va a terminar pasando, lo que va a terminar sucediendo es que Toledo al fin y al cabo logró ganar porque Alan García tenía muchos anticuerpos, ¿ya? Y ganó, pero de manera muy apretada, ¿ya? Así que 2 semanas más todo el mundo dice, le dabas a Alan García y le terminaba dando la vuelta y ganaba, ¿ya?, la elección. Pero Toledo va a ser presidente de la República. Del año 2001 al 2006, ¿ya? Del año 2001 al 2006 que podemos hablar precisamente sobre Toledo. Bueno,
Sobre Toledo hay algunos puntos. Primero, en el modelo económico se va a mantener el modelo fujimorista, el modelo neoliberal, ¿ya? Eso sí hay que tomarlo muy en cuenta. Lo segundo es que se va a reactivar la economía porque se había producido esta recesión del año 97-98 en adelante. ¿Y cómo se va a terminar reactivando la economía? A través sobre todo de los programas de construcción. Toledo va a terminar promoviendo dos grandes programas de construcción a nivel interno, que terminan siendo el programa Mi Vivienda y el programa Techo Propio. Techo Propio terminaba siendo principalmente para terminar, ¿cuál sería siendo la palabra exacta? Mm, Financiando a través de los bancos o del propio Estado la mano de obra, los materiales de construcción, para que la gente que tenga sus terrenos en sectores populares pueda terminar construyendo, ya viviendas de concreto, un segundo piso, etcétera. Y en el caso de mi vivienda, terminaba siendo para las grandes obras de construcción, sobre todo para eh, edificios multifamiliares, para personas de clase media. O sea, que terminan construyendo edificios San Isidro, Jesús María, Surco, San Borja, etcétera, ¿no? Y la gente terminaba comprando sus depas. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque tú tenías un capitalista que terminaba teniendo un terreno y terminaba mandando a construir. O sea, sacaba un préstamo para construir o terminaba construyendo con su plata y lo terminaba vendiendo a través del banco. El banco es el que hacía el financiamiento y lo terminaba pues pagando el banco la cifra X y ellos terminaban encargándose de cobrar los intereses. Era parte del sistema, ¿ya? Pero recuerda que se mueve un montón de puestos de trabajo directos en la construcción, ya en la movilización de grúas, pero también directos en otras cosas. Directo, por ejemplo, en este edificio necesita concreto, necesita bloques de concreto para terminar haciendo la estructura. Se necesita vigas de acero, se terminan necesitando qué cosa, pintura, ¿ya? Mayólicas, inmobiliario, se necesita energía eléctrica, toda una movilización de negocios que se van a realizar a través de la industria de la construcción, que genera una reactivación y crecimiento económico del Perú. No solamente eso, sino que también otra de las grandes obras del gobierno va a ser la carretera interoceánica. La carretera interoceánica se hizo entre Perú y Brasil para que Perú pueda tener vía Brasil, salida al Atlántico y con ello Europa y al África. Y Brasil tenga vía Perú, salida al Pacífico y con ella comercio con el Asia, sobre todo con China, que estaba creciendo económicamente. La empresa que se encargó de hacer estas carreteras interoceánicas terminó siendo Odebrecht. Y Odebrecht ya se va a terminar sabiendo tiempo después de que era una empresa totalmente mafiosa, de que la corrupción es tremendísima, de la ruptura de manos que hace Odebrecht para todas las obras de construcción van a terminar siendo gigantes y se mueve un montón de plata, sobre todo por corrupción. Incluso presidentes de la República como Toledo fueron parte precisamente de esa corrupción generalizada durante este periodo. Y por eso fue tomado prisionero en Estados Unidos y procesado. Además de ello, hay otros eventos más. El programa Oscarán. Toledo decía de que él era un error en la estadística. Era una frase que le gustaba repetir. Porque él venía de una familia pobre, numerosa, en un pueblo de Ancash, en Cabana, decía él, y él había terminado logrando salir a estudiar a Lima y luego al extranjero. Y en el extranjero había terminado estudiando en la Universidad de Stanford, y luego de Stanford terminó estudiando una maestría en Harvard, ¿ya? Y había sido profesor, ¿ya? De Stanford, y además de eso terminaba siendo, había participado en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, y era director de la Escuela de Economía de la ESAN, una de las más renombradas en el Perú para ese momento. Entonces, Toledo, repito, de ser un cholo pobre, lustrabotas, porque él decía que había sido lustrabotas en algún momento, ¿ya? Como hablaba Toledo, ¿ya? Pues ahora terminaba siendo un exitoso profesional y ahora presidente de la República. Decía, si yo he tenido la oportunidad de terminar haciendo esos estudios, entonces yo quiero que nuestros niños también tengan la oportunidad, no todos pueden salir al extranjero, pero el extranjero puede llegar a ellos a través del internet, ¿ya? Así que habló con mi niño Bill Gates, ya, Bill Gates. Toledo era un tipo muy especial para hablar. Y Toledo, y su mejor imitador sin duda Carlos Álvarez, espectacular. ¿Ya? Si les gusta ver televisión, busquen a Carlos Álvarez imitado a Toledo con JD que hacía de Giancarlo, buenísimo, ya, buenísimo. Pero Toledo terminó haciendo este programa llamado Huascarán, con el cual se dotaba de internet a los colegios públicos. Bueno, hay que tomar en cuenta que además a los niños de los colegios se les daba una computadora portátil, una laptop de plástico,
blanca con verde, que fue parte de un contrato hecho entre el gobierno peruano y Microsoft, ya, para que tengan su laptop y su acceso a Internet. Bueno, hay que tomar en cuenta que si en el año 2021 todavía el Internet a veces es medio lento en algunas partes y no tiene una buena cobertura, imagínate pues el Internet del año 2003, 2004. No era lo mejor, pero por lo menos ahí tenías una idea de avance importante con respecto al gobierno. ¿Ya? El otro va a terminar siendo el informe final de la CDR. La Comisión de la Verdad que se había instalado durante el gobierno de Paniagua va a incrementar su nombre a Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional y va a terminar llegando a las siguientes conclusiones. ¿Ya? Conclusión número uno, ¿ya? De que producto del conflicto armado interno se va a terminar teniendo aproximadamente 70.000 fallecidos en el Perú, y de esos 70.000, el 46% terminaron siendo culpa de Sendero Luminoso. ¿Ya? 30% del ejército, de la marina y de la policía, ¿ya? Y 24% de otras circunstancias como el MRTA o conflictos internos entre comunidades, pero promovidas por esta violencia política, o los grupos paramilitares como el Grupo Colina o Rodrigo Franco y demás. Toma en cuenta que Sendero inicia este en Ayacucho, pero va a tener un fuerte impacto entre la sierra centro y norte del país. Ya estás viendo en Junín, Pasco, Huánuco, San Martín y Ucayali, no significa que van a ser las únicas. También Cusco, Puno, Lima, etcétera, pero estas de amarillo son las zonas más afectadas. Que Sendero inició este proceso, que la inmensa mayoría de muertes que te había comentado la vez pasada terminaban siendo eh, población indígena quechohablante de las zonas rurales. O sea, los más pobres del país y los más vulnerables habían sido los más afectados. Pero lo que debemos conocer, ¿ya? Y más porque ha venido en el último examen de admisión, es que durante el gobierno de Toledo se firma el primer TLC, el TLC con los Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio. El TLC, ¿qué cosa planteaba? ¿Qué cosa planteaba? Planteaba de que ya se reducía y en algunos casos hasta se eliminaba los aranceles ya para la importación de productos, tanto desde Estados Unidos hacia el Perú como de Perú hacia los Estados Unidos. No estoy diciendo de todos, ¿eh? ¿Ya? Porque hay productos que sí se van a terminar protegiendo, como el textil peruano o el agrícola norteamericano, ¿ya? Pero en general, se va a firmar ese TLC, con el cual, al reducirse los impuestos, algunos productos van a ser muy baratos, el acceso a la tecnología es más barato, o de materias primas nuestras hacia allá van a ser más baratos, ¿ya? Pero es parte de estas negociaciones que se hicieron. Que comenzó con el TLC de gobierno de Toledo con Estados Unidos y que se va a complementar con el gobierno de Alan García. Bueno, eh, hay que tomar en cuenta también este último cuadrito, ¿ya? Dice, la inestabilidad política y la crisis de los valores democráticos. Mira, todos los expresidentes de la República van a tener algún tipo de anticucho judicial, ¿ya? Fujimori termina siendo metido a la cárcel por la violación de derechos humanos y por la muerte de los estudiantes de la Cantuta y de Barrios Altos, pero no es el único caso. Él tiene un montón de juicios, pero el juicio más emblemático terminó siendo ese, ¿ya? Por corrupción, a la cárcel. Toledo, bueno, estaba prófugo, pero lo terminó capturando el gobierno norteamericano, le ha hecho un proceso judicial y solamente está esperando su veredicto para terminar demostrando que él ha recibido sobornos de Odebrecht. A Alan García se le terminó acusando de lo mismo y antes de que lo procesen legalmente se suicidó. Humala terminó siendo encarcelado también, ya, aunque luego liberado, pero sigue su proceso como investigado. Y a Kuczynski lo mismo, también por el tema de Odebrecht, pero él por su edad y por algunas mañas políticas terminó siendo liberado de la prisión preventiva, ya, así que por lo tanto está como en su casa, ya siguiendo proceso judicial. Bueno, es parte de lo que ha terminado pasando en el país. Tenemos algunas preguntas dirigidas y hay que resolverlas antes de comenzar con el temático, ¿ya? A ver, dice, pregunta número uno, ¿ya? Pregunta número uno, dice, en las elecciones generales del año 95, Fujimori, ya, ganó en las elecciones presidenciales ¿a quién? Bueno, le ganó a Javier Pérez de Cuellar, ya, que está en la alternativa B, ya, del partido UPP, ya, produciéndose una primera cuestionada reelección en la que se usó como propaganda la supuesta victoria sobre el Ecuador. Pregunta 2. Son casos graves de corrupción que se produjeron en el segundo gobierno de Fujimori. El caso Apencay, ¿qué es eso? El caso Apencay era la ropa donada que se traía de Japón y que la familia Fujimori la terminaba vendiendo en lugar de dársela a los niños más pobres. Pero eso fue en su primer gobierno. El caso del tren eléctrico y la compra de Sabines Miras, ese es de Alan García. Dice, la formación del grupo paramilitar Colina y el comando Rodrigo Franco. Colina, sí, es un grupo de militares que van a terminar asesinando selectivamente opositores del gobierno de Fujimori y Rodrigo Franco de la época de Alan García.
de la compra de las líneas editoriales de los medios de comunicación y de los congresistas tránsfugas, pero también termina siendo parte de esta manipulación que se va a terminar haciendo en la prensa. Entonces, en el segundo gobierno es más esto, la D. Ya, la D. 3. Fueron causas externas al régimen fujimorista que debilitaron su imagen en su segundo periodo presidencial. En el segundo gobierno, dice, ¿ah? La crisis económica de los países del sudeste asiático, sí, ¿ya? El fenómeno del niño, ¿ya? El fenómeno del niño y la toma de la embajada japonesa en la MRTA. Esto no es externo, no se produjo dentro del Perú, ¿ya? A ver. Ah, pero que debilitaron su imagen. Bueno, es que la toma de la embajada, ¿ya? La toma de la embajada va a terminar debilitando su imagen, pero la operación Salín de Huántar la va a terminar subiendo. Yo te diría que más clave termina siendo la 1 y la 2, porque el fenómeno del niño recuerda que va a terminar generando niveles de sistema productivo muy altos y eso debilita sin duda la imagen de Fujimori. Pregunta número 4. La imagen que presentamos a continuación hace referencia a uno de los momentos más complicados del gobierno de Fujimori. ¿Y este guarda relación con qué? Con el caso del video Puri Montesinos, ¿ya? Y la cual termina siendo el más grande escándalo de corrupción peruano de la época, sin duda, ¿no? El hecho de que se muestre de que los políticos estaban recibiendo plata por parte del gobierno para comprarlos, era algo que la gente ya más o menos entendía qué pasaba, pero que ahora se estaba haciendo público. Pregunta 5. Valentín Paniagua, quien dirigió el gobierno de transición entre los años 2000 y 2001, pertenecía a las filas políticas de Acción Popular. Él era de Acción Popular y va a ser presidente de la República. Durante el gobierno de Paniagua se establece el Tribunal Anticorrupción con la finalidad de, dice, investigar y procesar a los funcionarios humoristas por corrupción. La C. Pregunta 7. Una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno de transición de Paniagua fue el suscribir la declaración de Chapultepec, a través de la cual el gobierno se comprometió a permitir la libertad de prensa. ¿Ya? La A, ¿ya? Que no haya ley o acto que pueda terminar reprimiendo la libertad de expresión, como lo ha dicho Fujimori con el control de los medios de periodismo chicha. 8. La caída del régimen fujimorista dio paso al gobierno de transición encabezado por Paniagua, quien convocó un proceso electoral para el año 2001. Entre los candidatos destacó Toledo, quien logró ganar en las elecciones, quien explotó como imagen de representación principalmente el hecho que él era indígena, ¿ya? Y el hecho que él era indígena lo terminó explotando con esto, ¿ya? Con una idea mesiánica del Tahuantinsuyo. Toledo se hacía llamar como Pachacute, ya era el renacimiento del Tahuantinsuyo, precisamente con él como indio, como el primer presidente indio del Perú. Pregunta 9. Durante el gobierno de Toledo se establece el informe de la Comisión de la Verdad, ¿ya? Y según ese informe, ¿qué pasó? Dice, Sendero Luminoso causó el 54% de las víctimas fatales reportadas. No, ya, poco menos, pero no el 54%. Las Fuerzas Armadas fueron responsables de 37% de los muertos. ¿Sí? En promedio, sí. ¿Ya? El conflicto se concentró principalmente en las ciudades de la costa. Y la respuesta es no, porque principalmente va a ser en la sierra. Dice, las comunidades campesinas fueron las principales víctimas, verdadero. ¿Cuál es la clave? La clave termina siendo la B de besito 2 y 4. Pregunta 10. Señale qué acontecimiento no corresponde al gobierno de Toledo. ¿Se implementó el programa Huascarán en el colegio público? Sí. Impulsó la construcción de viviendas para mantener el crecimiento macroeconómico, también. Macroeconómico es la economía del Estado de manera general. Inició la construcción de carretera interoceánica, sí. Capturó a Leonel Montesinos, eso se hace en la época de Paniagua, que es la que no corresponde, es la de... Bueno, muchachos, terminamos con la clase de hoy, terminamos con el avance del ciclo, ¿ya? Y nos vamos, por favor, al aula virtual, y en el aula virtual vas a terminar refrescando tu acceso para que puedas ver el temático. Son 11:53, 12 y 3 acaba el temático. ¿Ya? Así que por favor todos entren de una vez. Todos y me confirman por el chat del Zoom, por favor.